Está en el lugar del accidente ferroviario. Esta mañana el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciando 3 días de luto y diciendo que se van a conocer, que ya están próximos de conocer las causas del accidente que son el motivo de discusión esta mañana en Europa. Enrique Rodríguez. Ha sido una comparecencia más que nada para hacerse presente en el lugar de los hechos. Ha estado acompañado del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, era una suerte de gobernador del territorio andaluz, del ministro de Transportes y del alcalde de la localidad. Han hablado del alcalde, el presidente regional y Pedro Sánchez lo ha hecho, como decías, para ponerse a disposición de los familiares, para mandar muestras de cariño, de afecto y de pésame a quienes han perdido familiares en esta tragedia y, como señalaba, ha anunciado que se harán públicas en cuanto se tengan las conclusiones de la investigación que ya se está llevando a cabo. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Y las causas siguen siendo por el momento difíciles de averiguar porque, como hemos venido contando desde primera hora de la mañana, este accidente se ha producido en un tramo recto con la velocidad limitada a 250 kilómetros por hora y ambos convoyes, los que han colisionado, iban respectivamente a 205 y 210 kilómetros. Un tren que se dirigía a Madrid de la compañía Iryo ha descarrilado en su parte trasera y ha invadido la vía dirección sur por la que circulaba un tren Alvia de la compañía Renfe que ha impactado frontalmente contra esos vagones que han descarrilado. Apenas 20 segundos después del descarrilamiento se ha producido esa colisión. El balance provisional sigue siendo el que hemos venido contando desde primera hora. 39 personas muertas, lo que sí ha subido es la cifra de heridos. Son ya 150, 11 de los cuales, entre ellos un menor de edad, se encuentran en estado crítico en unidades de cuidados intensivos en hospitales de Córdoba y Sevilla. La situación a esta hora es de investigación en el lugar del accidente, pero sobre todo trabajan ahora mismo las autoridades y los equipos de rescate por poder sacar del talud, de la zanja donde se encuentran los vagones del tren de la compañía Renfe, el tren Alvia que se dirigía hacia el sur de España, porque hay temor de que debajo de esos vagones pueda haber no ningún superviviente, pero sí los cuerpos de algunas personas que sean víctimas del accidente y que no han sido localizadas por el momento. Aunque no hay cifras oficiales a ese respecto, se calcula que hay aproximadamente unas 20 personas de las que por el momento no se tiene noticia. No quiere decir que estén fallecidas, simplemente que están desaparecidas. Sus familiares no han tenido contacto con ellas, pero como hemos venido señalando, Néstor, las imágenes que pueden ver nuestros oyentes, espectadores a través de Dito y a través de YouTube no dan mucho lugar a la esperanza por las dimensiones de este brutal accidente que tuvo lugar en la madrugada de esta víspera en el domingo, Néstor. Twitter que sigue bloqueado para el mundo de los civiles venezolanos, para el mundo de la gente de la calle, es la nueva plataforma en que la presidenta Delcy Rodríguez está desmintiendo las noticias falsas sobre su gobierno. Los presos siguen a la espera de nuevas liberaciones, las familias a la espera de nuevos anuncios. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, la nueva cuenta en Twitter, del gobierno de Delcy Rodríguez se llama Miraflores al Día, @almomento_m, @almomento_m. En la descripción o la bio dice: perfil oficial de Miraflores al momento, defendiendo la verdad de Venezuela frente a las campañas mediáticas o noticias falsas. Palabras más, palabras menos, pues será una cuenta para desmentir o negar informaciones en contra o sobre el gobierno de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez. Imaginamos que esto viene de la mano del recién nombrado también ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, un conocido presentador de televisión, creador de contenido y que en un momento fue bastante crítico del gobierno de Maduro y por eso salió del canal del Estado por varios meses. Pero lo sorprendente, Néstor, volviendo al tema de la noticia de esta creación de la cuenta en Twitter o en X del Palacio de Miraflores, es que esta red social sigue bloqueada. No se puede acceder de manera libre. Todos los funcionarios del gobierno activaron sus cuentas la semana pasada, escriben por allí, pero el venezolano no puede acceder si no tiene el famoso o el llamado VPN que le cambie virtualmente la geocalización para así poder usar Twitter. Le preguntamos al ministerio sobre esta contradicción y la respuesta fue: consultaremos, porque también hay que resaltar, hay un canal de comunicación nuevo con los corresponsales donde se contestan algunas preguntas o se dan ciertas informaciones. Hablando de este nuevo ministro, por cierto, es parte de una serie de cambios que hizo Delcy Rodríguez, donde lo más resaltante es la salida de Alex Saab, del barranquillero Alex Saab, del gobierno. Él era, recordemos, ministro de Industria, pero ese despacho se unió al Ministerio de Comercio para crear un solo ministerio y fue asumido por Luis Antonio Villegas. En varios cambios que hubo,
El nuevo ministro de Comunicación, como te decías, Miguel Pérez Pirela, quien estaba allí, que era Freddy Ñáñez, ahora es ministro de Ecosocialismo, que es el Ministerio de Ambiente, y quien está en el Ministerio de Ambiente es ahora ministro de Transporte, es decir, toda una serie pues de cambios. Por cierto, esto sobre el tema de la cuenta en X nueva, ahí desmintieron, por ejemplo, el supuesto comunicación que habrían tenido Diosdado Cabello con Estados Unidos antes de la captura de Nicolás Maduro. También negaron una supuesta condecoración al director de la CIA y también negaron que Delcy Rodríguez haya estado en el radar de la DEA en los últimos años. Pero también en temas de calle acá en Venezuela, Néstor, en al menos 5 cárceles venezolanas se cumple ya más de una semana de familiares de los presos políticos en protesta o en vigilia para exigir la liberación o la excarcelación de todos los presos políticos, tal y como se informó o se prometió el pasado 8 de enero. Acá en Caracas, la mayor concentración está en la llamada Zona 7, que es una cárcel de la Policía Nacional al este de la capital, en la zona de Boleíta, y donde se estima que hay entre 50 y 70 detenidos por razones políticas, y allí a las afueras, en carpas, hay al menos 15 o 20 mujeres quienes esperan la liberación de su familiar. Y aunque la policía ha tratado de moverlas o de quitarlas del lugar, pues la vigilia se mantiene e incluso recibieron apoyo de varias ONGs, defensores de derechos humanos y hasta el movimiento estudiantil, algo que hacía muchos meses no se veía, pues por temor a represalias, las protestas de calle habían quedado casi eliminadas. Pero escuchemos lo que son los testimonios de 2 de estas mujeres que tienen 10 días durmiendo allí en la calle. ¿Cómo se puede sentir una madre que no puede ver a su hijo? No sabe qué le está pasando, no sabe si está comiendo, no sabe si los castigaron porque nosotros hicimos una vigilia. No sabemos de nada de nuestros hijos. Desde que supe que mi pareja estaba detenido aquí, aunque ellos me lo niegan, pero sí está detenido aquí, sin información, sin derecho a verlo, a nada. Decidimos quedarnos aquí porque es una medida de apoyo para poder lograr que le den su libertad. Todos tenemos 10 días aquí. Todos tenemos 10 días aquí, decía esta mujer que tenía a su esposo detenido allí desde hace más de 3 meses. En muchos casos el familiar del detenido ni siquiera está 100% seguro de dónde se encuentra recluido, pues muchas veces niegan la presencia de la persona en ese lugar. Y ya para finalizar, Néstor, rápidamente, la oposición acaba de convocar una rueda de prensa al mediodía, y lo resalto porque hacía muchos meses, diría que por lo menos un año, que no veíamos un grupo opositor en Venezuela, en este caso liderado por Enrique Capriles y varios diputados, convocando rueda de prensa acá en Caracas. Néstor. ¿Capriles todavía es de la oposición? Bueno, sí, en teoría se vende así y es parte del bloque opositor, se llama Bloque de Parlamentarios por la Libertad. Es algo recién creado. De hecho, acaba de llegar la convocatoria hace menos de 2 minutos, es a las 12 del mediodía, y te repito el nombre, se llama el Grupo Parlamentario Libertad. Invita a un encuentro con los medios de comunicación, es allí en Las Mercedes, y lidera Enrique Capriles y varios diputados de esa oposición. En su entrevista con la prensa británica, el expresidente Santos no solo habla de Colombia, de la política en Colombia, también habla de Maduro, de quien dice que es un estúpido, de Delcy Rodríguez, de quien dice que es más parecida, más inteligente a Hugo Chávez, que es ella la sucesora de Maduro. Desde Londres, Silvia. Sí, Néstor, es una entrevista larguísima. Hay que decir que de 60 párrafos, solo en los últimos 7 se refiere a Colombia, y antes el presidente Santos, o el artículo que aborda esta entrevista, se pasea por sus contactos en el mundo y por su historia, desde el momento en que decidió ser presidente y todo lo que fue sus puestos en los diferentes gabinetes. La verdad es que el presidente es presentado en este artículo como un hombre que logró fama internacional, ser querido internacionalmente, y la infamia nacional, como tiene amigos en el exterior, pero no es querido en Colombia. Y claro, habla del presidente Trump, nada nos sorprende porque él ya preveía todo lo que Trump ha hecho en su actual gobierno, porque él dice que en reuniones privadas ya hablaba de invadir Venezuela, por ejemplo, en su primer mandato. Pero luego habla de su relación con Venezuela, habla yo diría que con cariño, sobre quién era Hugo Chávez. Dice que nunca se iban a poner de acuerdo ideológicamente, pero era lo suficientemente inteligente para pensar que podrían trabajar juntos por algo que conveniera tanto a Venezuela como a Colombia. Dice también que lo invitó 3 días después de ser electo, siendo él ministro de Defensa. Y luego, cuando habla de Maduro, bueno, también cuenta que él se estuvo contento en el momento en que las fuerzas estadounidenses
estadounidenses detuvieron a Maduro, pero dice que sintió temor por lo que viene para Venezuela, y dice puntualmente sobre Nicolás Maduro: era medio estúpido, esta es una frase textual, no tenía ni la sabiduría ni la inteligencia de Chávez, pero creo que lo subestimé. Y luego sobre Delcy Rodríguez dice que ella es más inteligente, que es más parecida a Chávez, y que la verdad cree que, dice, es muy capaz, muy inteligente, se parece más a Chávez que a Maduro. Esas son sus palabras exactas sobre Delcy Rodríguez. Y luego cuando entra en lo que habla de Colombia, y ahí tanto el periódico como el expresidente Santos son durísimos con el presidente Petro. El diario dice, Gustavo Petro, el ex guerrillero del M-19, conocido por su retórica incendiaria y sus escasos resultados en el gobierno, mientras que Santos es mordaz. Dice, Petro me ha decepcionado, no ha mostrado interés en implementar los acuerdos de paz y siguió con su propia paz total. Es lo que dice. Y finalmente habla de ese as que tiene bajo la manga, pero que no decide compartirlo con los lectores. Son 3 horas de conversación. Se produjo la conversación en Bogotá, en un restaurante que ustedes lo deben conocer, es el Atelier de la Plaza, y para que noten el tono de la conversación, es que el periodista publica incluso el menú y la cuenta total de ese almuerzo. Dice que fue un almuerzo de 105 libras, eso equivale a unos 515.000 pesos colombianos, y que fue 9 días después de la detención de Maduro. Así que sacamos las cuentas, 3 más 9 fue el día 12 de enero.